Muy buenas, hermanos y amigos. Nuevamente tenemos el privilegio de reflexionar en la palabra de Dios. Le invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Esto es una situación que quizás usted y yo estemos experimentando. Y David presenta el panorama que él está en una situación difícil, de angustias, quizás como puede estar pasando usted angustias o teniendo algunas tribulaciones, pero en estos momentos él se presenta delante de Dios, dice el Salmo, pacientemente. Se presenta delante de Dios pacientemente, esperando en el Señor, esperando a la voz, a la respuesta de Dios. Es importante que hubo un tiempo de espera. Cuando escuchamos que hubo un tiempo de espera, es que Dios no responde siempre de una vez, inmediatamente, como algunos quisiéramos en algunas situaciones adversas que vivamos, que nos da la respuesta ahí en el punto, en el momento. Pero no siempre es así. Por eso David menciona que él esperó pacientemente. La espera muchas veces desespera a algunas personas. Entonces no toman esa actitud de confianza en el Señor. Entonces salen a hacer decisiones apuradas. ¿Qué hacemos en ese tiempo de espera? Como mencioné ahora, algunos se apresuran a tomar decisiones, quizás no son las mejores. Pero en esos momentos de espera, algunos quizás toman decisiones como sacar préstamos si está en una deuda y luego no las pueden honrar al tiempo. Otros casos buscan las oportunidades de trabajo y presentan documentación quizás que no son fiables o no son verdad, pero por una necesidad en ese momento no esperaron en la respuesta de Dios, donde Dios abre puertas y la respuesta. ¿Qué hacemos en estos tiempos, en estos momentos? Algunos se lamentan, algunos empiezan a reclamar a Dios, algunos se ponen a indisponer a hablar cosas que no son convenientes ni trae bendición, sino que trae más preocupación, más desesperación y no se toma una actitud de esperar confiando en el Señor. La lamentación, el lamentarse, no nos ayuda para nada. El maldecir tampoco nos ayuda. El hablar mal, decir improperios, no va a resolver la situación que estemos experimentando o viviendo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Confiar en las promesas de la palabra de Dios. Cuando confiamos en las promesas de la palabra de Dios, podemos llegar delante de Él en adoración, podemos alabarle, podemos exaltarle, como en este caso, este salmo, David está glorificando al Señor, diciendo pacientemente esperé al Señor y sabiendo que de Él viene la respuesta. Pero lo mejor es venir delante de Él confesando su palabra en alabanza, en oración. Qué importante poder tomar una decisión, una disposición como David. Dice, se inclinó a mí. El mismo versículo dice, se inclinó a mí, acción de amor del Padre. Dios es grande, soberano, todopoderoso, pero Él vuelve su mirada, se inclina hacia usted, hacia mí, para amarnos como buen Padre, siendo Él el todopoderoso, el soberano. Él como un Padre amoroso se inclina. Quiere decir que la cercanía, la presencia de Él nos muestra siempre y cuando tenemos paciencia y esperar. Dios es soberano, es grande en misericordia. Y si podemos poner por obra la paciencia, que es otro aspecto que debemos de poner por obra, la paciencia y no la desesperación, tomar ese momento y reconocer que la misericordia de Dios está con nosotros y está a favor nuestro. Qué importante, cada día podamos tomar la palabra de Dios, que es el consejo, como lo dice el Salmo 113, 6
y 7, versículo, Dios se inclina o se humilla a mirar desde el cielo, a mirar el cielo en la tierra, a levantar del polvo al caído. Muchas veces podemos estar en angustias, pero vea qué importante, qué interesante, cómo el grande amor de Dios se expresa de esta manera. Él se inclina para mirarnos, Él se inclina ahí en la condición que se encuentra, que nos encontramos, y ¿qué hace? Nos levanta de esa condición. Hoy, en estos tiempos, hay personas que están abatidas, preocupadas, desesperadas, podrían estar en esta posición, como el polvo ahí, postrados, tirados, desesperados, pero la mano de Dios, el amor de Dios, como lo muestra aquí, Él se inclina hacia la tierra y nos mira. ¿Y qué hace? Nos levanta del polvo, nos levanta de la condición cual sea, nos levanta porque Él es el Dios de amor que está siempre para bendecirnos, para ayudarnos. ¿Qué más nos dice este salmo? Oyó mi clamor. Él escucha su clamor. Él escucha y conoce su corazón. Por eso lo muestra una vez más cómo se inclina hacia nosotros. Siendo el soberano, aquí vemos cómo Él escucha el clamor de sus hijos. Qué bueno es tomar ese tiempo de esperar en la presencia de Dios pacientemente, como dice el salmista, y saber que Él nos escucha. Él nos escucha siempre, y hay momentos que quizás usted se presenta delante del Señor y no dice palabra alguna, pero estás en una situación difícil y te postras delante de Dios. Nos postramos delante de Dios y vemos cómo Él escucha tu corazón. Él escucha tu voz, Él conoce tu voz, Él reconoce tu voz. Y eso es tan importante, de conocer la voz de los hijos. Como en este caso, el Padre nuestro conoce tu voz, conoce su corazón, así como usted reconoce la voz de tus hijos cuando uno u otro te llama o te está haciendo alguna petición. Usted sabe a la distancia quién te está hablando, cuánto más nuestro Padre Celestial, que está ahí atento y amoroso para escucharnos y atendernos. Y siempre Él nos contesta, siempre Él nos responde, siempre nos muestra su voluntad, pero podemos ver y reconocerlo siempre y cuando estamos en esa buena actitud de no desesperarnos, de no correr apresuradamente y tomar decisiones que no ayudan, porque Él manifiesta su voluntad en su tiempo. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, es que yo estoy planeando para casarme y no tengo este dinero, no tengo esto, no tengo la otra, y muchas cosas. Entra en una situación difícil en la mente, pensamientos, preocupaciones. Otros dicen, yo he estado pidiendo a Dios una novia, un esposo, una esposa, y no me ha dado la respuesta. Pero déjeme recordarle, cuando Dios nos ve ahí en su presencia, y Él sabe y conoce tu voz, Él conoce tu corazón, Él te va a dar la respuesta en diferentes áreas de tu vida y en mi vida. Qué importante es tener paciencia y esperar ahí con nuestro Señor. El Salmo 18:6 nos dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Él escuchó tu voz. Recuerden a Ana, la mamá de Samuel. Ella se presenta en el templo con esa situación que usted conoce. Ella era estéril, no podía dar a luz, pero ella se presentó delante del mismo Dios, mismo Jehová, del cual estoy hablando en esta tarde, con un corazón paciente, con un corazón derramado. Como decimos muchas veces, ella derrama su corazón. Es lo que debemos de hacer, pacientemente rendirnos delante de Él y dejar que Él haga su perfecta voluntad, porque su palabra en el Salmo 18 nos dice, en esos momentos de angustia, que le invocamos, aunque otros puedan reírse, burlarse, pero usted sabe, así como le pasó a Ana, en esos momentos que ella estaba con un corazón derramado delante de Dios,
y su condición en la cual se expresaba pareciera que estuviera ebria, pero no estaba ebria, sino que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y lo que ella hizo. ¿Y qué sucedió? Bueno, conocemos que nos dice la palabra. Dios la bendijo y le dio un hermoso hijo, que usted sabe, Samuel, un hombre y un siervo de Dios, que Dios estableció con un propósito. Por eso delante de Dios, todo corazón que se presenta, toda persona, cada hijo que se presenta, con esa fe, con esa paciencia, esperando la respuesta de Dios, Él va a dar una respuesta perfecta. Pero es necesario que podamos esperar pacientemente. El versículo 2 nos dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Cuando nos rendimos delante de Él, ¿qué nos hace? Nos saca de ese lugar, como dice, en el lodo de desesperación. Recuerdo en una oportunidad que tuvimos un retiro, un paseo de la iglesia hace tiempo, y estuvimos en un lugar compartiendo, jugando un poco de bola. Se nos fue la bola a un pozo, digo yo, a un desagüe ahí. Y como a uno le gusta mucho estar detrás de la bola, salí corriendo y me metí en este lugar que parecían aguas limpias, pero no eran así. Cuando entré y busqué la bola, sí, tomé la bola, pero me estaba hundiendo. Y empecé desesperadamente a salir, y era como agua movediza, como un barro que no podíamos salir. Y eso me trajo desesperación. Pero al rato pude tomar tranquilidad, diciendo, creyendo que Dios me podía rescatar. Porque cuando usted siente que se está tomando y te está como chupando ese lugar tan feo, tan sucio, que no pareciera, pero de ahí le doy la gloria a Dios porque Él me pudo sacar de ahí y salí bien librado, como decimos. Por eso hay momentos que quizás pueda estar en un lodo de desesperación, pero ahí está el Señor para tomarte, para levantarte y sacarte de ese pozo de desesperación. ¿Cuál es ese pozo en el cual puedes estar experimentando en estos días o en estos tiempos? Quizás por el trabajo, por la familia, las dificultades del trabajo, y quizás cosas que no has podido resolver por tiempo, pero el Señor está ahí para sacarte de ese lugar, en ese pozo de desesperación en el cual Él nos da la bendición de darnos la victoria, donde nadie puede intervenir, cuando usted sabe que está solo, en el sentido de que aquí nadie te puede ayudar, pero Dios, que es fiel, Él es fiel para levantarte y sacarte de ese pozo de desesperación. En la angustia del alma, en las tristezas, en las amarguras, el susto, el temor, todos esos momentos, el Señor ha prometido sacarte. Algunos experimentó temores por una u otra situación, angustiados por cosas que no eran como muy fácil de resolver, pero ahí está la mano poderosa de Dios, en el cual nos enseña que Él está ahí para ayudarnos. Él nos saca de ese lodo cenagoso. El lodo cenagoso, algunos en vicios, licores, drogas, adicciones, el sexo desenfrenado, violencia, que en estos días escuchamos violencias, que hombres que golpean a las esposas, a sus cónyuges, maltratan a los hijos, hacen cosas fuera de orden. Eso es un tipo de lodo cenagoso. La persona se empieza en esas prácticas y piensan que está haciendo algo que es normal, pero no es así. Hay una respuesta y hay una solución, que es Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que usted y yo podemos arrepentirnos y saber que Él puede liberar de todo lodo cenagoso. No hay nada imposible para nuestro Dios, pero lo importante es tener esa comunión con Él, venir a Él, entregarnos y presentarnos delante de Él, sabiendo que Él sí nos puede dar esa grande victoria, sacándonos de ese lodo cenagoso. Dios nos brinda su ayuda por medio de Jesucristo. Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario, con el propósito, el plan de Dios
de salvarte, de salvarme, de rescatarme, de perdonarnos y sacarnos a la libertad en la cual nos ha llamado. Dice su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hemos de creer a la palabra de Dios, debemos de presentarnos delante de Él y saber que Él nos va a ayudar para salir adelante, porque ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario lo que usted y yo merecíamos. Pero aún más, después de tomarnos, de salvarnos, nos dice que nos va a dar un Espíritu Santo. Ese que te puede y te consuela en esos momentos de angustia. Ese que viene y te recuerda la palabra que está en su corazón. Ese que va transformando día a día en nuestra vida, siempre y cuando tomamos esa buena actitud, porque Dios es el que trae gozo de salvación a nuestra vida, porque el Señor es el que nos guía a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando fue levantado, el Señor lo tomó, Él le dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera, porque iba a venir un consolador, que es el Espíritu Santo, para guiarlos, para ayudarles a toda verdad. Por eso no debes de temer. El Señor nos ha prometido ayudarnos y nos ha dado del Espíritu Santo para guiarnos hoy, mañana y siempre. Puso mi pie sobre la peña y me sacó de ese pozo de desesperación. Puso mis pies sobre la peña y afirmó mis pasos. Él puede afirmar tus pasos, pero es necesario y es importante creer que hay una peña en la cual podemos tener seguridad, confianza. Esa peña es el cual decimos que es Jesucristo, en el cual usted y yo podemos creer, en el cual podemos glorificar y darle gloria y honra, porque Jesucristo lo que hizo en la cruz del Calvario no es una historia, no es un cuento, no es una fábula, es verdaderamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entregándose por usted y para mí, para que hoy tuviéramos una respuesta, una solución para esas angustias, esas dificultades, salvándonos, rescatándonos, y además de esto nos da el Espíritu Santo que usted puede experimentar y vivir cada día, viendo cómo Él va transformando, te va ayudando, mejorando, y en este punto podemos ver que realmente el sacrificio de Jesucristo es real, es verdadero, porque escrito está. Porque escrito está. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se quede sumido en el lodo cenagoso, no se quede sumido en prácticas que no traen salud física ni espiritual, sino traen enfermedades, que es lo que Dios no quiere para usted y para mí. Su palabra nos endereza y nos guía cada día. Su palabra es la verdad. Y quiero decirles que hoy tienen la oportunidad de poder rectificar. ¿Cómo puede rectificar? Arrepintiéndose. Y yo le invito a que haga esta oración conmigo. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque hay una solución. Gracias porque tú puedes liberarme y sacarme de esa parte cenagoso. Gracias porque me puedes sacar de las prácticas que no te honran. Y en esta tarde te pido me perdones y me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de esas prácticas que no traen bendición para mi vida, ni mi familia, ni mi entorno. Te pido perdón y te doy gracias porque has dado una solución y así poder sacarme de este lodo cenagoso. Oro y te pido en el nombre de Jesús que el sacrificio que hiciste para salvarme, para liberarme y darme sanidad, en este día yo puedo creerlo y decirle, Padre, gracias por ese Hijo precioso Jesucristo, que ahora puedo decirle, te invito que entres en mi corazón y me hagas esa nueva criatura en el cual puedo depender de ti y saber que tú me ayudas en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga más, el Señor le ayude más y recuerde que Él está ahí, pero debemos de presentarnos pacientemente y esperar en el Señor. Bendiciones.